24, Mateo 24, 46, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una frase que quizás resuena mucho o podría haber resonado en estos días. Creo que no llegamos a dimensionar o a entender lo que significó el sacrificio de Jesús o el hecho de que Jesús haya muerto en una cruz. Creo que es algo que nos cuesta dimensionar o entender. No sé si les pasa. Este es un tema que a mí, la verdad, me cuesta mucho comprender. Nada, ni lo más atroz que podamos haber considerado, puede ser igual de lo que Jesús haya pagado en la cruz. O sea, realmente la muerte de cruz fue atroz. Y eso estábamos hablando con unos amigos ayer. La muerte de Jesús a veces está muy lejos de las imágenes que nosotros vemos en alguna publicidad o incluso en alguna iglesia. Y no voy a caer en cuestiones muy fuertes o de morbosidad, pero la muerte de cruz fue lo peor de lo peor. Si uno se pone a pensar en ese momento lo que significaba morir en la cruz, era la vergüenza más grande y humillante que podía haber existido en ese tiempo, y estoy totalmente seguro que hoy también. El hecho de que un criminal, en este caso Jesús, entre comillas, criminal, pues sabemos que incluso fue juzgado de una forma injusta, acusado por cosas que no hizo y terminado en la condena popular de su momento, cargando primero lacerado, latigado, con una forma totalmente cruel, y no era un cinto, no fue latigado con cuero, sino con cadenas donde habían bolas de plomo con diferentes puntas, donde el reo de alguna forma ya no llegaba, muchos no llegaban a sobrevivir el después, la cruz. Donde aún así el Señor Jesús sobrevivió al cruel azote, de paso enjuiciado por no agarrar y no cumplir de alguna forma o sublevarse contra Roma. Entonces, el que lo azotaba tenía que mostrar realmente mayor intensidad. Cargando una cruz, o mejor dicho, un tronco, el tronco transversal de la cruz, por toda la ciudad, de esa forma. Es más, el Señor Jesús dice que no pudo cargarlo. Imagínense. Si alguien de 33 años con el vigor podría haberlo cargado, esto era sin duda algo cruel y que denominaba o demostraba que Jesús realmente estaba dolido. Sin contar todas las infecciones que eso podría haber traído, sin contar después la crucifixión, otra cosa totalmente cruel. Y no voy a entrar más en detalles porque cuando uno va a la arqueología y ves todas las cosas de lo que significó la cruz, es terrible. Pero aún así, Jesús no se centra en la cruz en ningún momento. Si ustedes ven cuando uno ve el relato de la cruz y todo, siempre ves que Jesús desvía la atención sobre sí mismo hacia el otro. O sea, algo totalmente increíble. Hoy recordamos quizás el incidente más misterioso del universo. Según Elena, incluso dice que nos va a llevar una eternidad a entender esto. O sea, ¿y por qué es tan misterioso? No por simplemente el dolor físico que haya causado la muerte atroz, cruel y lo peor de lo peor en ese incidente,
Lo que representa la muerte de Jesús implica algo que ni los propios ángeles podían entender y comprender. Ni los seres que no habían caído podían comprender lo que estaba pasando. Era algo totalmente inexplicable. ¿Cómo puede ser? No cabía en ninguna lógica de la creación. Ni siquiera entraba en la raza caída. No había forma, es un hecho totalmente inexplicable. El relato de la pasión de Cristo se encuentra en los 4 evangelios. Cuando algo se repite mucho, y díganme si esto no es el clímax del conflicto. Es el punto crucial, donde se está definiendo la historia de la humanidad. Y mejor dicho, no fue en la cruz donde se define la historia de la humanidad o el desenlace, sino en el Getsemaní. Cuando el Señor Jesús estuvo allí y dice, por favor, que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre, ¿no? En algún momento de la historia del universo, este concilio divino, la unión de estos 3, decidió que iba a crear al hombre, que lo iba a crear a su imagen, y en el momento incluso que decide crear al hombre, sabe lo que le iba a ocurrir al hombre. Y esto es lo más impresionante. Y no solamente que sabe lo que le va a ocurrir al hombre, sino que hay uno de este concilio que dice, yo voy a ir y yo los voy a rescatar. Incluso sabiendo lo que le iba a pasar al hombre, esto no fue algo que cae de sorpresa en el cielo. Aún sabiendo lo que le iba a pasar al hombre, Dios ya, Jesús, el Hijo, miembro de este concilio, de esta triada, dice, yo voy a ir por ellos. Yo me encargo. El agente creador que aparece en la Biblia en Génesis, el que crea el cielo, el de los peces, el mar, e incluso el ser humano, el agente creador se iba a encarnar para salvar al hombre. Y yo sé que no te estoy diciendo nada nuevo, pero a veces damos por sentado tantas cosas, incluso el sacrificio de Jesús. Decimos, Jesús murió por mí. Pero no sé si a veces somos conscientes, y me incluyo, a dimensionar lo que eso significa. En un momento, el superpoderoso Dios se encarnó. Se hizo uno como nosotros. Primera de Timoteo 3:16. Ahora en ahí la Biblia yo igualmente lo voy a leer. Primera de Timoteo 3:16 te cuenta que esto es un gran misterio. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. A ver, ¿cuál es el misterio? O uno de los misterios que maneja la Biblia. Dice, Cristo fue revelado por un cuerpo humano y viviendo por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Cuál es el misterio que maneja la Biblia? El de la encarnación de Cristo. Este es uno de los misterios. Y es interesante porque en la Biblia hay muchos misterios, ¿no? Hay bastantes. Quizás podríamos resumirlo en dos grandes misterios. El misterio de la iniquidad o del surgimiento del pecado. Díganme si eso no es un misterio, ¿no? ¿Cómo surgió el mal? El origen del pecado. El origen de que se manifiesta en una criatura queriendo ocupar el lugar del Creador. ¿Cómo Dios resuelve de alguna forma este conflicto o este misterio? Con otro misterio. Y es el misterio de la piedad. Es lo que acabamos de leer recién. O sea, el Creador ahora haciéndose criatura. Díganme si esto no es un misterio. Ahora, dos misterios que nos fueron revelados o que incluso nosotros tenemos revelación al respecto. Lucas 1:35 dice que el ángel le contestó allí a María, ¿no? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Para esto, queridos, se necesita fe.
Porque ya te digo, o sea, es muy difícil de explicar. En algún momento fue la encarnación. El Jehová de los ejércitos que vos ves en el Antiguo Testamento se encarna. Y díganme si eso ya no empieza a ser un sacrificio infinito. A veces simplemente miramos la cruz como el gran sacrificio, pero la encarnación, díganme si no costó al Hijo de Dios nacer en la condición de criatura. En su vida terrenal, avanzamos un poquito más en el ministerio de Jesús, estuvo mucho en comunicación con su Padre, ¿no? Algo que acostumbraba desde la eternidad. En este concilio, juntos, siempre se hablaban, se manejaban a uno. Todas las veces que Jesús se aparta a orar a solas, no es más que la continuación de esa eternidad. Mientras Jesús estuvo en la tierra, dedicó muchas horas de oración, muchas horas a apartarse y a hablar con su Padre, a de alguna forma comunicarse y seguir en contacto con Él. Algo que nos invita a hacer, ¿no? Por medio de la oración. Algo que nos invita a hacer hoy, Él mismo, que nos dejó el ejemplo. Los tres estuvieron en sintonía durante su ministerio, pero hubo un momento de quiebre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús repite una canción muy conocida en su tiempo, el Salmo 22. Miren, Salmo 22, versículo 1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice el salmista. ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo de ayuda? ¿Por qué estás allí tan lejos? Y ahí me imagino en ese momento del sacrificio, más allá del dolor físico de Jesús, el sentir el peso del pecado concentrado en uno y sentir la lejanía que produce por el haberse apartado de su Padre. Algo totalmente inusual para el Creador. Y esto es el dolor más grande que expresa Jesús en la cruz, en estas palabras. Isaías 59:2. Buscamos Isaías 59:2. Vamos a leer algunos versículos y yo sé que esto lo conocemos, pero es bueno a veces recordarlo. Isaías 59:2. Pero sus pecados, o vuestras iniquidades, dicen algunas otras versiones, han hecho una división entre nosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, sus pecados, han hecho ocultar de vosotros el rostro de Él para no oír. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. El pecado nos separa. Es más, en 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios. En Romanos 8:3, te estoy tirando un montón de versículos, pero en esto podemos resumir la Biblia. En Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ay, parece un trabalengua. O sea, en resumidas palabras, Jesús cargó el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro. Y cuando yo veo eso en la Biblia, digo, o sea, ¿cómo puede ser? Y conforme a esto, hay un distanciamiento de la unidad divina. En ese momento, en la cruz, se distancia, parece como que entra, bueno, Jesús entra como en una especie de soledad.
Porque el peso del pecado, la carga del pecado era tan grande que por ley divina hay una separación entre el pecado y la deidad. Por primera vez en el universo la comunicación con la deidad se fractura o parece que está aislada. Es por eso que Jesús dice que sufre más por el pecado. Los invito a leer en la casa El deseo de toda la gente, es el capítulo 78, el Calvario. Tarea para la casa. Lean ese capítulo. Léanlo. Y van a ver de que muchas de las ideas que estamos hablando hoy están ahí. Léanlo. Dediquen un tiempo para pensar y reflexionar. Yo a veces pienso que, ¿qué pasaría si dedicásemos todos los días un poquito a meditar profundamente acerca de lo que pasó en el Calvario? Un poquito. Parece decir, no, pero es un tema que ya... Dedicar profundamente un tiempito de lo que pasó Cristo en la cruz. Yo creo que nuestra experiencia religiosa sería totalmente distinta. Nuestra experiencia de religión con Él sería distinta. Dice en ese capítulo, dice, en las terribles tinieblas, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Jesús, ¿no? Cristo había apuntado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Y por la fe, aquel, o sea Jesús, y por la fe en su Padre y en las promesas de su Padre, se pudo sostener hasta la cruz. Por la fe, Cristo venció. En ese momento donde tenía que cargar el pecado de todos, donde se sentía una separación entre la deidad, por la fe, Jesús venció. Hagas lo que hagas en la vida, o el pecado que hiciste, o el que desgraciadamente harás, estaba en aquel lugar, en aquel momento, cuando Cristo estaba cargándolo. Hagas lo que hagas, o hayas hecho en el pasado, o harás en el futuro, todo estaba centrado en aquel lugar. Por eso díganme si no es fascinante pensar en el Calvario. Cuando vos sentís culpa por haber hecho algo que te la mandaste, cuando vos sentís que realmente me equivoqué, cuando ves las consecuencias del pecado, hoy en tu familia, en tu propia vida, en tu piel, algunos pasando por enfermedades difíciles, o viendo cómo mueren personas inocentes. Esta semana entraba ahí a Infobae y veía como una señora barrendera, no sé si vieron la noticia, horrible. Una señora barrendera limpiando la calle y de golpe pasa un camión de basura, la atropella y ¡pum! Ya está, dejó de ser. Decime si verdaderamente eso, o sea, no es el pecado mismo que gobierna esta carne y este mundo. Cuando yo veo todo eso, en aquel instante en la cruz estaba definiendo, o sea, mejor dicho, estaba todo cargado, concentrado en uno solo. Y pensar que mi pecado, mi dolor, estaba ahí, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo centrado en la figura de Cristo. Solo Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesto la iniquidad de todos. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. No solamente fue el de Alex. Todos ustedes y todo el mundo. Incluso de aquel que hoy lo está conociendo o ni siquiera lo conoce. Jesús cargando el peso de todo el mundo. Y ahí se cumple Números 21. ¿Se acuerdan esa imagen entre Moisés y la serpiente y en el ¿cómo es? En el mástil, en el asta? La serpiente de bronce ahí de Números 21. Léanlo después en casa.
Ahí en el momento de la crucifixión de Cristo se cumple lo que muchos años antes ya Dios le estaba dejando una enseñanza al pueblo de Israel, que había que mirar la cruz, o sea, mejor dicho, la serpiente colgada, una serpiente de bronce colgada en el asta, para ser perdonados. Hay Jesús, pero vos decís como pastor una serpiente, sino Jesús cargó todo el peso del pecado en la cruz, para que hoy vos y yo podamos mirar y encontrar una nueva posibilidad. En ese momento histórico donde el 100% del pecado estaba en Jesús, a Él lo iba a llevar a su muerte y a destruir el pecado sobre sí mismo. Y yo siempre digo, ¿dónde estaba? Y capaz que ya me lo han escuchado mencionar, ¿dónde estaba Dios en todo esto? ¿Dónde estaba el Padre en toda esta situación? ¿Estaba quizás escondido en el santuario? ¿Estaba en el cielo? ¿Dónde estaba cuando Dios estaba sufriendo, o sea, Jesús estaba sufriendo allí? ¿Dónde estarías vos si Jesús fuera tu hijo? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Y esto para mí es una gran lección de vida. Y dice en ese capítulo que te mencioné, Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Dice, en la densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Es más, dice que Dios cubre la agonía de su propio Hijo con unas nieblas densas, una oscuridad densa en aquel momento en el Calvario. Papá, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste? No sé si te resuenan estas palabras. O si alguna vez vos le dijiste a Dios, papá, ¿dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? ¿Alguna vez le dijiste esto a Dios? Yo sí. ¿Dónde estás? No te veo. Me siento solo. Y me siento que la carga que estoy llevando es tan pesada que no logro resistirla. A microescala parece repetirse la historia. Dios, ¿dónde estás cuando yo sufro? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás cuando lloro? ¿Dónde estás cuando se destruye todo lo que yo había construido? ¿Dónde estás? Te reitero la cita. ¿Dónde está Dios cuando pasamos lo peor y lo más triste, lo más desgarrador? Está incluso en la oscuridad, donde nadie le gustaría estar. Ahí está Dios. Es tan fácil decirlo y tan difícil experimentarlo. Porque hay que estar en la oscuridad. Hay que estar pisando o tocando fondo, ¿no? Pero ahí está Dios. Otra cosa que me llama la atención, y ya para ir cerrando, cómo Jesús experimenta la muerte, ¿no? Es más, dice de que Dios en ese momento, bueno, el Padre está presente, cubre la agonía de su Hijo. Y dice que con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía Jesús que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna, para siempre. Jesús en ese momento sentía que, ¿y si me separo de Dios para siempre? ¿Y si acá termina o experimento la muerte segunda? ¿Esa muerte eterna? ¿Y si no hay resurrección? Y esto es difícil de entender porque a mí me cuesta comprenderlo. Jesús experimenta la no existencia, la muerte. ¿Vos lo entendés? Yo no lo entiendo.
por un momento en la historia, imagínate todo el universo mirando esto, ángeles, Dios, o sea, la deidad, todos ahí juntos viendo lo que Jesús estaba pasando en la cruz, dice, consumado es. Ya está, misión cumplida. Ya está. Jesús venció. Su victoria estaba completa. Es más, descansó el sábado como al principio de la creación. Jesús, que había terminado su obra de creación en el Génesis y en el séptimo descansó, el viernes terminó la obra de redención y también descansó. 4000 años después se vuelve a dar el mismo patrón. Y yo esto lo veo, el sábado más triste de la historia. Si hay un sábado más triste de toda la historia, fue el sábado que Jesús está en el sepulcro. Ahora, ¿cómo el Creador en el sepulcro? ¿Hay de alguna forma un stand-by sin Creador? Imagínate todo el universo. Jesús. Si hay un sábado triste en la historia, es el sábado del sepulcro. Sí, esperando la resurrección. Pero el Creador no estaba. Y termino con esta idea. Lo que más me llama la atención de todo esto, y más allá de que hoy quizás sembramos más interrogantes que preguntas, el plan se hubiese realizado si fueses el único perdido. Si vos, yo Alex, hubiese sido el único que estaba perdido. Lo vemos en la parábola de la oveja, ¿no? Perdida. Si hubiéramos sido el único, si hubiera habido una sola alma perdida, Cristo habría muerto por ese uno. Si fuera Alex el único, si Alex fuera el único de todos que desobedeció, que entró en pecado, que se fue de la casa del Padre, si yo hubiese sido el único, Cristo habría repetido la historia que hoy la vemos de forma macra para todos. Pero si lo hubiese hecho solo por mí, ¿lo hubiese hecho? Claro que sí. Por eso en esta fecha es momento para recordar. No porque haya sido la fecha y nada. Pero también alejados a esta fecha es momento de recordar. Dios mío, ¿por qué me desamparaste? En la historia de Cristo podemos ver de que Dios no se separó de nosotros. A pesar de que el pecado haya construido tanta distancia entre nosotros y Dios, hubo alguien que vino a unir, a comprendernos, a entendernos, a hermanarse por la eternidad. Es un gran misterio. Pero basta con lo que he revelado para hoy decirle, Señor, gracias. Simplemente te doy las gracias. Gracias por una nueva posibilidad. Gracias porque incluso al ver esa muerte atroz, puedo ver de que pesó más mi pecado y mi desgracia, y que la llevaste hasta las máximas consecuencias humanas que pudo haber existido en ese tiempo. Gracias Dios porque me das una nueva posibilidad. Gracias Dios porque una vez más puedo tener la total certeza de que me ofreces algo mejor. Por eso es momento para recordar, aceptar y renovar mi compromiso en cada Semana Santa, en cada hora, en cada segundo. Por eso meditar en la cruz nos ayuda a ver cuánto necesitamos de este Salvador.
Querido Dios, gracias Señor por la cruz. Gracias Señor porque no todo terminó ahí, porque resucitaste, porque creemos en un Dios vivo, porque creemos en un Dios que nos da una nueva posibilidad, porque a pesar de que a veces nos sentimos abandonados, solos, o cargando una cruz muy pesada, nos recuerdas de que estás a nuestro lado y que hay redención por medio de Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias porque te hermanaste por medio de Cristo. Gracias por aquel sacrificio, que aunque es un misterio, que aunque me cuesta comprenderlo, comprendo lo suficiente como hoy por la fe aceptarlo como parte de mi vida, como parte de mi experiencia, para que muy pronto podamos vernos en la eternidad. Y por toda esa eternidad, un margen de tiempo infinito, poder estudiar en conjunto lo que fue aquel momento y lo que significó. Señor, ayúdanos, perdónanos por todas las veces que nos equivocamos. Danos una nueva posibilidad en Cristo Jesús. En tu nombre.